Vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos y a todos los presentes. También a las personas que se están conectando, algunas que se van a conectar después, y a las personas que van a ver este video posteriormente. En primer lugar, aclarar algunas cosas, porque como les estaba mencionando, tuve con licencia 7 días por el tema de mi amigdalitis, así que me atrasé un poco con el tema de la corrección. Lamentablemente, les tocó el profe más pollo, que se enferma más, así que pero ya el fin de semana van a estar puestas las notas que me faltan, que son de la tercera unidad. Han quedado corregidos casi todos los trabajos, así que para su tranquilidad. Comentarios en general con respecto han ido de menos a más. ¿En qué sentido? Que yo he visto mayor compromiso por parte del curso en respetar las fechas de entrega, en... Se escucha muy bajo. Qué raro. No tiene mucho que ver que el Se micrófono igual. escucha súper bien, profe. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, Stephanie, sube el volumen a su... O si Ujú. está con audífonos, revise el adaptador, el plugin, que puede que esté más suelto. Realmente apriételo, si es que está con los audífonos. Como les estaba diciendo, han ido de menos a más. Uno de los puntos que más tienen que yo he puesto énfasis es el tema de la redacción y la ortografía. Respecto a todos han ido mejorando y los felicito y las felicito por eso. El tema de la reflexión dentro de este curso es lo principal. Y es lo que se ha ido dando dentro de los trabajos, que es lo que yo más valoro y por eso valoro de la mejor forma. Muchas veces también han empezado a respetar más las normas, en este caso, como en lo que tiene que ver con el espacio que se solicita, porque este es un curso más humanista, en el cual hay que expresarse verbalmente, o en este caso, escritamente, y no hay que simplemente cumplir con lo mínimo. No es algo tan simple. La reflexión personal, su punto de vista tiene que ser argumentado y fundamentado de alguna forma. Yo tengo que entender cómo llegaron a esa respuesta. El decir sí, no, o sí por esto, pero así como a grandes rasgos, no es algo, no es algo que sirva como un argumento, sino que ustedes tienen que dar su punto de vista personal. Yo eso es lo que espero. Independiente de que se están en lo correcto o no, o que yo esté de acuerdo o no con su pensamiento, mientras ustedes argumenten y fundamenten de buena manera su punto de vista, yo lo voy a considerar bueno, porque ese es el tema. Yo no estoy juzgando si ustedes son buenas personas o malas personas, porque la ética tampoco hace eso, sino en este caso lo que sería lo correcto o incorrecto bajo ciertos respectos, bajo situaciones personales, bajo situaciones laborales o bajo situaciones sociales. Eso es lo importante, que ustedes aprendan a diferenciar esos tres aspectos de la ética: el aspecto social, el aspecto laboral y el aspecto personal, donde muchas veces nosotros nos vamos a encontrar, y como ya lo hemos visto, en el ámbito profesional, con conflictos con aquello que yo personalmente creo, o desde mi punto de vista personal yo considero que sea lo correcto, y que nos va a nos va a llevar a tener que tomar decisiones difíciles, como planteamos en las unidades anteriores con respecto a los dilemas éticos, donde ustedes tienen que tomar decisiones difíciles en las cuales, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pongo por encima? ¿Mi familia o mi trabajo? No es que una sea la respuesta correcta y otra no. Al final, eso es algo que cada persona decide. Los principios de una profesión no necesariamente tienen que estar por encima de los principios personales de una persona, valga la redundancia. La lógica es que se establece que en la sociedad nosotros sí velemos en este caso por el bien de la mayoría, pero si yo no estoy de acuerdo como ser humano, tengo también el derecho y la libertad de ir en contra. Eso es también libertad de pensamiento y libertad de expresión. Pero si está regulado bajo una ley, es porque a la larga tener la libertad, la autonomía de expresarse de forma, en este caso, libre, frente a todas las maneras, también puede ser perjudicial para la mayoría. Los pongo en contexto con ejemplos. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con temas tan polémicos como el aborto, que es un tema que implica puntos de vista personales encontrados con puntos de vista personales, donde gran parte de la sociedad puede que hoy en día esté a favor del aborto, pero hay una porción de la sociedad que sigue estando en contra.
El tema de fondo que está ahí y es porque el aborto es legal y es gratuito y está legislado en la mayoría de los países del mundo es justamente por ser un tema de salud, que a la larga se demuestra que son más las personas que mueren practicándose abortos clandestinos que las personas que se realizan efectivamente abortos cuando es legal. Inclusive teniendo la posibilidad, el ser humano puede decir si se practica un aborto o no. No es absoluto. Así como yo tengo la posibilidad, por ejemplo, no sé, en la mañana, de comer, por ejemplo, toda la comida que yo quiera, pero si yo sé que me va a hacer mal o va en contra de mi salud, también me puedo negar. Es lo mismo con temas, por ejemplo, como el alcohol. El alcohol es una droga legal, el cigarrillo es una droga legal. Y la gente está en su derecho de consumirlos o no consumirlos. Y uno puede decir, yo voy a dejar de fumar o voy a dejar de consumir alcohol. Pero el tema con eso es que se entregue la posibilidad del ser humano de decidir, no que tajantemente se le niegue la posibilidad de hacer algo, porque eso genera a la larga mayores problemas. Lo mismo se ha planteado, por ejemplo, con el consumo de drogas que hoy en día son ilícitas, como la marihuana, que en los países que la marihuana está regulada y legislada, eh, las condiciones en este caso del consumo son mucho más estables. La gente tiene una cuota, se sabe en este caso cuánta es la droga que se consume en este caso, o en la marihuana. Eh, y son temas que vienen en este caso a ser bastante relevantes para la sociedad. Pero como les decía, la sociedad, la ética en sociedad y la ética en el ámbito laboral muchas veces se pueden contraponer contra nuestra ética personal. El punto ahí es que ustedes aprendan a ver qué es lo correcto para ustedes. Independiente de que lamentablemente de que uno como profesional entienda que hay cosas que son mejores para mi profesión, pero si eso va en contra, uno tiene que asumir cada decisión, como vimos con los dilemas éticos, implica una consecuencia. Y uno tiene que ver en este caso qué es lo importante de la ética como disciplina filosófica, que es una disciplina racional y que implica nuestra reflexión. Lo principal es eso. Si yo soy capaz de reflexionar, por ejemplo, y yo creo que hay una norma de mi profesión que no me representa, yo puedo ir en contra a riesgo de, por ejemplo, que me sancionen y que me expulsen, por ejemplo, de un colegio profesional, pero siendo fiel a mis propias creencias y convicciones personales. Es un punto válido también en ese aspecto. ¿A qué me refiero con eso? Que hay situaciones, por ejemplo, en las cuales con temas que podemos pensar, por ejemplo, que son, o sea, casos como yo igual menciono de profesionales, por ejemplo, Agustín Edwards, que era el dueño del Mercurio, no sé si, según yo falleció ya el caballero, o está vivo, no sé. Bueno. Él era dueño del Mercurio, o sea, que está vivo, todavía sigue siendo dueño del Mercurio y de muchas empresas más. La familia de los Edwards es conocida históricamente, obviamente, familia de oligarcas chilenos, con injerencia inclusive en todas las grandes guerras que han tenido, inclusive en la guerra del Pacífico, y siempre han controlado los medios de comunicación. Y a Agustín Edwards se le expulsó del Colegio de Periodistas de Chile, periodista, en este caso comunicadora, por mentir y tergiversar información en época de dictadura, ocultar en este caso los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el régimen militar de Augusto Pinochet. Y él lo consideró en este caso como profesional, uno puede decir es poco ético, pero él, bajo sus propias convicciones personales, lo defendió. Y él puede tener un millón de argumentos a favor, y toda la sociedad puede ir en contra, pero ese es el tema de la ética personal hasta cierto punto también. No es que uno lo valide, sino que la persona que valida esto es cada individuo. Uno puede sumarse o no a una decisión y uno a lo mejor él lo puede quizás en el fondo lo hacía pensando en el bien de la sociedad. Uno lo puede ver así o no. Es como el caso, por ejemplo, de la doctora Cordero, que fue expulsada del colegio médico por vender licencias médicas. ¿Qué pasa con ella? Ella también lo puede defender bajo la lógica de que, bueno, la gente que venía a verme estaba efectivamente enferma y estaba estresada y chata el trabajo y yo hacía un servicio público en el cual simplemente, bueno, me pagaba la consulta y yo les daba la licencia por 30 días y chao. ¿Y quién estaba ganando ahí? O sea, al final, las únicas personas que pierden, terminan perdiendo, podía ser ella, eran las ISAPRES, por ejemplo, o FONASA, o las cajas de compensación, que son los encargados de pagar las licencias médicas. Pero si la gente lo ocupa de forma malintencionada, ese instrumento, ¿qué pasó? Se empezó a cuestionar
cada vez más las licencias médicas de personas que realmente sí están enfermas producto de ese tipo de situaciones, donde muchas de las personas que recibieron una licencia psiquiátrica de la doctora Cordero o de algún otro psiquiatra, y que fueron en este caso por falsas depresiones o falso estrés, perjudican a las personas que efectivamente sí padecen ese tipo de patologías. Y hoy en día, por ejemplo, si usted presenta una licencia médica por una depresión mayor, por ejemplo, o debido, por ejemplo, a una cosa tan puntual como el fallecimiento de un familiar cercano y que uno vive un duelo y que una persona en promedio se puede demorar de 6 meses a años superar la muerte de un familiar cercano, y efectivamente una persona puede estar en estado de depresión y ya no puede presentar una licencia médica por 30 días porque automáticamente se cuestiona esa licencia. Porque ya está el precedente judicial de que las personas abusan de las licencias médicas. O sea que, lamentablemente, lo que desde algunos respectos puede parecer en beneficio del otro, puede ser perjudicial también para las personas. Por eso implica una reflexión, el ámbito ético. Y ustedes también van a tener que verlo. Es lo mismo que cuando hablamos, lo hemos hablado con ustedes, el tema de las denuncias, por ejemplo, frente al abandono familiar, por ejemplo. Cuando hay padres que no se hacen cargo, en este caso, de sus hijos, y uno en un colegio está en el deber de, en este caso, denunciar a las autoridades, pero intenta hacer, obviamente, todas las cosas previas, contactar a un familiar, alguien que se haga cargo de esos niños para que no terminen en un tipo de institución, en este caso del Sename, porque saben que eso es peor. Pero lo correcto, entre comillas, lo que dicta el sistema es que al final ustedes denuncian. Inclusive hay casos en los cuales las personas desde un punto de vista lo toman personal. Y puede ser un problema porque es desde la ética de ustedes como personas, ustedes intentan hacer más de lo que corresponde a veces. Inclusive puede que alguna persona diga hasta yo me hago cargo de esos niños con tal de que no vayan a un hogar del Sename. Pero eso implica una, como les digo, la ética personal se contrapone con la ética profesional. Es lo mismo que yo les planteaba en el caso de que si un familiar de ustedes robase en una empresa en la que compartían, por ejemplo, mi hermano robando, lo correcto es que independiente de que sea mi hermano, yo tengo que denunciar el robo. Pero ¿qué pasa? Uno dice, bueno, es mi hermano, le doy 2, 3 días para que reconozca o renuncie, o si no, chao. Pero mucha gente diría, no, ¿y qué pasa si en realidad no es mi hermano, y no es mi amigo, y es una persona X? Cambia la cosa, por eso es difícil ahí cuando hablamos de ética, no mezclar los campos, y siempre se va a contraponer de alguna forma el ámbito personal con el laboral y con el social. Y es lo que vamos a ver en esta cuarta unidad, específicamente. Pero antes de continuar con el contenido, importante recordar las fechas y, en este caso, nuestros porcentajes, que nosotros lo vimos la semana pasada, pero igual para las personas que no estuvieron presentes, nosotros actualmente estamos acá, en la semana del 20 de junio, con nuestro aplicando lo aprendido de la unidad número 4. Hasta el momento, nosotros llevamos 6 evaluaciones, pero esas 6 evaluaciones corresponden solamente al 45% del promedio del curso. O sea, independiente que usted hasta la fecha no haya entregado ningún trabajo, todavía le queda un 55% de nota para promediar y para poder aprobar el curso, además de que queda la evaluación de última instancia, que es un formato de examen, en el cual ustedes pasan obviamente con nota mínima, que sería el 4, pero tienen la posibilidad de aprobar. Esto es para las personas que por X motivo no han podido entregar las evaluaciones. Como curso, o sea, en este caso, como yo no puedo, por ejemplo, como esto viene todo programado, yo no les puedo dar instancias de repetir evaluaciones, pero sí se les da la instancia de la evaluación de última instancia, valga la redundancia, y se les da la posibilidad de que las evaluaciones finales tienen más porcentaje. Si se fijan, la evaluación final de la unidad 4 vale un 15% y la actividad de integración que va a ser en grupo, y que eso lo vamos a ver más adelante, porque en julio, o sea, todavía quedan tiempo, pero vamos a, que reúne todo el contenido que hemos visto en las 4 unidades anteriores, vale un 35%. Así que dentro de todo, las personas que pueden que estén complicadas con notas o creen que todavía, que ya no tienen oportunidades todavía de aprobar el curso. Es solamente un tema de aplicarse quizás en esta última unidad,
Yo sé que hay muchas personas que se han ido poniendo las pilas poco a poco. Yo sé que todo el mundo, bueno, en los últimos años, lamentablemente en los últimos 2 años y medio, por la pandemia que hemos vivido, ha pasado por diferentes situaciones laborales, familiares, personales, etcétera, que pueden ser un aliciente para el tema del estudio, pero yo insto a todas las personas a que puedan motivarse en esta última parte del curso para poder aprobar. Y a las compañeras y compañeros presentes que si tienen contacto con alguien que saben que no ha podido en este caso participar o rendir todas las evaluaciones, que le digan que se preocupe, en vez de, por ejemplo, porque me ha pasado mucha gente que me ha pedido como oportunidad de repetir evaluaciones, yo no le puedo dar oportunidad de repetir evaluaciones, porque para eso tendrían que haber presentado el justificativo médico en el momento, o laboral o personal, pero no, yo no puedo hacer nada con las notas que ya están puestas. Lo que sí se puede hacer es tener en consideración que todavía queda muchísimas notas para poder, en este caso, subir el promedio. O sea, fíjense, en estas 13 evaluaciones que quedan pendientes, estamos hablando del 55% del promedio del curso. Así que si ahora, por ejemplo, como les decía, inclusive, aunque tuviesen puros unos hasta acá, ya aquí sacándose, por ejemplo, un 7 ya tienen más de un 4. Así que, ojo con eso. Pónganle más atención a las evaluaciones que O quedan. sea, las 4 últimas son las más potentes. Sí, las más potentes, efectivamente. O sea, imaginemos, no sé, Stephanie que tiene buenas notas en las primeras 6, se saca, no entrega ninguna de las otras, podría reprobar. Veo su cara de sufrimiento. Stephanie diciendo, ya, filo, total, me ha ido súper bien, ahora me relajo. No, lamentablemente no. Así que ahora vamos a ir al contenido. Vamos a reproducir un pequeño videito de presentación del curso que dura unos 40 segundos y después vamos a comenzar de lleno con el contenido como tal. ¿Has pensado por qué un abogado no puede hacer el trabajo de un médico? ¿O por qué no podemos compartir con cualquier persona la información confidencial de la empresa en que trabajamos? Por otra parte, ¿has notado que tu médico no puede contar o compartir la información que obtuvo en la consulta sin tu autorización? Estos temas son algunos de muchos que están relacionados en la ética profesional. Te invitamos a revisar esta unidad para profundizar en este tema, crucial para tu desarrollo profesional. Ahí, voy a activar el sonido. Bueno, ahora vamos a entrar, si se fijan, el contenido de esta unidad se llama elementos éticos presentes en el contexto laboral. Nosotros ahora vamos a comenzar a estudiar una serie de elementos propios del ámbito laboral, ya sea privado y público. Y que es lo que vamos a ver que es importante que ustedes vayan teniendo en consideración. Hay que ver la mano de lo que les decía, o sea, las personas en el ámbito empresarial y en el ámbito público, en este caso los poderes del Estado, por ejemplo, cada vez tienen más interiorizado lo que es la ética, ya que debido a las diferentes situaciones de abuso laboral o de corrupción en el ámbito político y empresarial, ha ido cambiando el sistema. Si hoy en día ustedes tienen mecanismos bajo los cuales ustedes pueden denunciar, por ejemplo, el abuso laboral de una jefatura, pueden denunciar, por ejemplo, se pueden denunciar, inclusive hoy en día, gracias a Internet, las redes sociales, existe la FUNA, por ejemplo, que quizás no sea el método adecuado, pero sí efectivamente es un método, en este caso, de escrutinio público. Esto es un tema que da para bastante, pero puede ocurrir, por ejemplo, con el tema de jefaturas que son abusivas, jefaturas, por ejemplo, o poderes del Estado, por ejemplo, no sé, una de las situaciones que salió a la palestra, por ejemplo, en los últimos días, fue el caso inclusive del presidente de la República con el rol de la primera dama de Irina Caramanos, que estaban poniendo el gabinete de Irina Caramanos, y el gobierno tuvo que recular porque eso fue una mala campaña de difusión política, donde lamentablemente el gobierno actual ha tenido pésima gestión comunicacional.
por un tema de profesional, y es algo que es evidente que lamentablemente, o sea, no solamente en este gobierno, sino que en todos los gobiernos, tiene que ver con en este caso, el cargo político. Personas que son puestas en cargos públicos de responsabilidad solamente por ser partidarios de un partido político, de un conglomerado o de alguna ideología en particular. Y eso pasa en todos los gobiernos del mundo, donde lamentablemente ese tipo, bueno, desde mi punto de vista, lo más democrático para todos esos cargos es que, al igual que en este caso los cargos de importancia son electos democráticamente, cargos, por ejemplo, de directores de un área, personas encargadas de algo, que manejen información privilegiada, por más allá de que sea necesario que sean personas de confianza del gobierno, tienen que justificar en este caso también con competencias, y que es lo que vamos a ver, o sea, es necesario tener las competencias técnicas necesarias, porque el día de mañana ustedes, por ejemplo, como cualquier profesional, tienen que cumplir unos estándares mínimos para poder desempeñarse. Y es lo más ético. O sea, yo no puedo, por ejemplo, dejar a cargo de las comunicaciones de la presidencia de la República a una persona que tiene poca experiencia profesional. O que muchas veces ocurre, por ejemplo, claro, Chile lamentablemente existe como el chiste, o sea, como que se necesita personas sin experiencia, pero con experiencia. O sea, es como que ponen en los avisos, por ejemplo, personas sin experiencia, pero después más abajo, mínimo 13 años de experiencia profesional. Es como que, o a una persona recién egresada se le pide experiencia, pero ¿cómo se le va a dar si nadie le está dando el trabajo? Lo que se puede medir en ese caso es el nivel de conocimientos o competencias técnicas que tenga una persona, donde un profesional recién egresado perfectamente podría tener los conocimientos y competencias que un profesional que tiene experiencia no tenga. Donde yo puedo decir, por ejemplo, ustedes, si comparamos, por ejemplo, los conocimientos técnicos que podría tener, por ejemplo, un asistente social una trabajadora social, por ejemplo, que egresó hace 25 años y que no se actualizó en esa época, no siguió estudiando, nos da a entender, por ejemplo, una situación que es propia de la filosofía y que fundamenta la ética, y que es la frase icónica de Sócrates de Atenas: solo sé que nada sé. De lo único que el ser humano puede estar seguro a cabalidad es de su propia ignorancia, o de que, dicho de forma más laxa, lo que yo sé es esto, pero todavía hay un universo completo de cosas que yo puedo aprender. Entonces yo no me puedo quedar solamente con lo que yo aprendí al momento de estudiar hace 25 o 30 años, sino que tengo que ir perfeccionándome constantemente. Las leyes sociales, por ejemplo, los diferentes procedimientos al momento de realizar una denuncia, o en este caso, con temas ¿cómo se llama?, de leyes familiares, van actualizándose. Y ustedes tienen que ir actualizándose con esas leyes. Stephanie. Bueno, como el presidente Boric, él no tiene una profesión, pero sí, yo conozco un amigo que es amigo de Boric y me cuenta de que él estaba obviamente toda la movilización estudiantil, pero él desde los 17 años siempre, 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 aunque no tiene el cargo de estudiante, ha estado con los estudios por el hecho de estar en los movimientos estudiantiles, pero siempre integrado ¿cómo se llama?, en hacer conservatorios, en ir, como que siempre está estudiando, es una persona que siempre ha estado preparada, y los conocimientos que tiene a lo mejor no tiene el cartón, pero sí tiene una preparación porque su ambiente, en el cual desde muy chiquitito ha estado vinculado a todos los medios de todo el ámbito, porque no solamente sabe una cosa de una profesión, sino sabe de todo. Eso es lo que podríamos llamar, efectivamente, es un profesional. O sea, el cargo, lo que implica, por ejemplo, la presidencia de la República, independiente, por ejemplo, uno podría hablar del conocimiento del ámbito de política en general. El presidente Boric tiene mayor conocimiento de política, por ejemplo, que lo que tenía el presidente Piñera. Y eso es algo evidente, es evidente, pero el presidente Piñera tenía mayor competencia, por ejemplo, en el ámbito económico, porque él tenía, además de los estudios formales, la experiencia como empresario, pero no tenía experiencia, por ejemplo, en el manejo de un país, porque un país no funciona como una empresa. El Estado, como institución política,
no está diseñado como una empresa para tener rédito económico, sino que el Estado está diseñado para perder. El Estado no tiene que acumular riqueza, el Estado simplemente tiene que redistribuir los recursos que recibe en torno a los ciudadanos. Esa es la lógica del Estado. El Estado siempre se maneja, y eso es en todo el mundo, en margen cero o a la pérdida. No hay ningún país desarrollado del mundo en el cual el Estado tenga plata, literalmente. De hecho, los estados nórdicos, que son los estados donde mejor se vive a nivel mundial, los países con el mejor estándar y calidad de vida, están todos quebrados. Entendido, si uno lo ve como una empresa, están quebrados. Pero si uno lo ve como un estado, están cumpliendo efectivamente su rol de la manera más eficaz, que es simplemente redistribuir los recursos y no quedarse con plata. Porque ¿de qué me sirve quedarme con plata en un Estado si el Estado no es una alcancía, no es el bolsillo de nadie, y no depende, por ejemplo, porque a lo mejor a un gobierno se le ocurre acumular plata, pero el otro, por ejemplo, piensa en, por eso, son políticas distintas que chocan, ideologías distintas, donde unos ven al gobierno como una empresa y otros lo ven como un Estado simplemente. Es un tema que va también en la ética y que va muy de la mano, por ejemplo, con ustedes, que las políticas sociales implican inversión, gasto público. Porque ¿Y cómo es la cosa de los paraísos fiscales? Porque obviamente eso es poco ético de tener, o sea, totalmente. ser presidente y más encima tener paraísos fiscales, entonces es como sacar dinero del propio Estado para para enriquecerse por otros lados. Eso, ¿todavía no hay juicio con eso del presidente o está? No, lo que pasa es que eso quedó en la acusación constitucional solamente, y como la acusación constitucional del presidente Piñera no prosperó, el Senado la bloqueó, se eliminó. Es que ese es el tema. Ese tipo de instancias, por ejemplo, es muy difícil juzgar el ejercicio, en este caso, de un político, porque eso tiene que ver con la Constitución. De hecho, en la misma lógica de esto que estamos viendo, la ética del liderazgo tiene que ver justamente con esto. Se refiere al actuar de un líder y cómo relacionar en este caso su proceder con la comunidad. Y esta comunidad puede ser una empresa, por ejemplo, puede ser un país, puede ser un club social, un club deportivo, una junta de vecinos, una confesión religiosa, un partido político, ser integrante de un poder del Estado, ser miembro de la gestión de una empresa, del Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, etc. Se fijan, todo entra acá. Desde que a lo mejor alguno de ustedes puede ser, no sé, parte del comité, no sé, vivir en un edificio, por ejemplo, o de la junta de vecinos de un barrio, de una población, o una villa, o puede ser, por ejemplo, antiguamente, bueno, los equipos de fútbol en Chile antes eran clubes sociales y deportivos, por ejemplo, hoy en día son empresas, son sociedades anónimas, donde se pierde un poco el sentido, o las confesiones religiosas, puede ser una iglesia, la iglesia católica, un sacerdote, o puede ser una iglesia evangélica protestante, un pastor, o una monja, por ejemplo. Son personas que cumplen el rol de líder, y por tanto tienen que seguir la ética. Y es un problema cuando eso no ocurre. Y es bastante, y es lo que menciona Stephanie, por ejemplo, con el tema, hay países en los cuales se ha buscado regular, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte, vamos a hablar justamente de eso, del ejercicio del cargo público, y de cómo la ausencia de ética afecta a toda la comunidad. Por eso es importante que, independiente de la organización o de la comunidad a la que uno pertenezca y de dónde esté ejerciendo el liderazgo, se pide que el líder genere una cultura de confianza, sea una persona que sea confiable, ante todo. En el caso, por ejemplo, como mencionamos, el caso del presidente Piñera, que generaba confianza en él, que era una persona que era empresaria, exitosa, millonaria, y que además tenía un título, por ejemplo, de doctor en economía. El presidente Boric, que es una persona que, como decía Stephanie, no tiene un título profesional, por ende la gente genera desconfianza en la gente. Pero ¿qué vimos en este caso? Frente a la situación. Al final, no necesariamente representa la imagen, no necesariamente que representa confianza, no necesariamente genera confianza o es realmente confiable. Por eso es importante todos estos 5 aspectos que se asocian a la ética y al liderazgo. El respeto a la comunidad, por ejemplo, la justicia, la honestidad y el altruismo social. Estos puntos que vemos acá, por ejemplo, el altruismo social, que sería la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Eso es algo esencial en cualquier tipo de liderazgo, donde yo busco, por ejemplo, ayudar a la gente que está bajo mi servicio de la mejor manera.
ejerciendo mi liderazgo además de estar basado, por ejemplo, en los conocimientos y el carisma. Es legitimado, por ejemplo, por los subordinados en base a la capacidad, al conocimiento, al actuar ético, respetando a las personas como tal y sin obtener beneficio de ningún tipo ante la posición que se ocupa. O sea, la idea de esto es que cuando uno actúa éticamente, tiene que, en primer lugar, respetar a las personas, no abusar obviamente de la posición en la cual uno se encuentra. El respeto se da con la comunidad y ser honesto, transparente frente a las situaciones que ocurren, buscar la justicia y la equidad, en este caso, dar a cada cual lo que corresponde. No es repartir repartir de forma equitativa, no es lo mismo que de forma igualitaria. ¿A qué me refiero con esto? La igualdad reparte a todos lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo tres clases sociales, tengo una clase empobrecida, una clase media y una clase alta, y les doy, por ejemplo, un subsidio de 500.000 pesos a los tres. Eso, no es, eso es igualitario, pero es poco equitativo. Yo tengo que ser equitativo al momento de repartir los recursos y de repartir la ayuda, donde las personas que más lo necesitan es a las cuales yo le debo destinar más, y esos mismos recursos yo los puedo redistribuir y decir perfectamente, no sé, de esos 1.500.000 que yo puedo repartir entre tres personas de distintas clases sociales, yo le reparto 1.000.000, por ejemplo, a la persona de clase más empobrecida porque realmente lo necesita más, 500.000 a la persona de clase media y nada a la persona de clase alta porque ella no necesita los recursos. ¿Para qué los va a necesitar si en este caso no tiene algún tipo de pobreza o algún tipo de carencia económica? Y que eso es lo que se debería hacer equitativamente. Es muy importante que vean esto. Por eso el liderazgo implica estos aspectos, independiente que sea a nivel político o a nivel empresarial o a nivel social. Nosotros tenemos que pensar siempre en ayudar, cuando hablamos de liderazgo ético, con respeto, el respeto hacia la comunidad, de forma honesta, siendo justos y equitativos y buscando el altruismo social, ayudando a las personas desinteresadamente, incluso a costa de interés propio, que es lo que mencionaba, por ejemplo, el tema del altruismo en este caso, sería lo que representa el Estado. El Estado ayuda independiente de que se quede sin plata. Lo importante es ayudar a las personas. Muchas veces se habla, por ejemplo, es que la deuda internacional es sano mantener un nivel de endeudamiento como país. Es lo mismo, podríamos hablar, todas las personas, el 90% de las personas de Chile viven endeudadas, dependiendo del margen de endeudamiento, porque no dan los recursos para mantener en este caso todas las necesidades básicas que uno pueda tener, y por ende, si nosotros como ciudadanos particulares podemos estar endeudados, ¿por qué un Estado no puede estar endeudado? Eso está estudiado por todos los economistas. El problema es que lamentablemente muchas personas en los medios de comunicación desinforman. Se tiende mucho con estos supuestos especialistas que buscan de una u otra forma, y ustedes, por ejemplo, y es algo que ustedes tienen que entender, por ejemplo, principalmente, más allá de cualquier carrera, ustedes van a trabajar en el ámbito social, ayudando a las personas y efectivamente su trabajo va ligado directamente a los recursos que se destinan, ya sea de la empresa, de una empresa o del Estado para ayudar a las personas. Por tanto, un Estado más pequeño o una empresa que preste mejor, que tenga una unidad de bienestar más pequeña, va a ser perjudicial directamente para las personas. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, que se eliminen los proyectos sociales y que por ejemplo, se le rebajen los impuestos a las empresas? O sea, al final, esa es la única forma que nosotros tenemos de mantener los proyectos sociales, con los impuestos que se le pueden dar a las empresas y a las personas. Inclusive, una empresa va a buscar, porque es parte del ADN de la empresa, maximizar las ganancias, no ayudar a las personas. Lamentablemente, porque una empresa no es un organismo sin fines de lucro y no es altruista por naturaleza. La empresa de por sí busca obtener ganancias, el Estado no. Por tanto, yo no puedo depender de una institución privada para que, en este caso, inclusive las fundaciones, por ejemplo, Fundación Teletón, donde ya se ha sabido y se ha cuestionado que los mismos directivos, inclusive el mismo Don Francisco, recibe plata. Entonces, es complejo el tema. Eso, la ética, como les decía, es importantísima para reflexionar en torno a este tipo de situaciones. Y ahora sí, entrando a la ética en el contexto público laboral,
En la actualidad es de vital importancia el tema de la ética, la moral y los valores en el servicio público. Día a día vemos en Chile, en América y en el mundo cómo la corrupción ha puesto en entredicho las instituciones fundamentales de cada país. En Chile, actualmente existe la percepción de corrupción, en este caso muy alta, el desamparo ante los atropellos que sufre la ciudadanía. Existe la percepción de que la aplicación de la justicia es según el nivel de ingresos o la posición social en la cual se esté situado en un momento determinado. Y es verdad, lamentablemente. O sea, si yo tengo plata, la justicia existe para mí, es mucho más laxa si yo cometí un crimen y es mucho más severa si alguien cometió un crimen en mi contra. Pero si yo soy una persona empobrecida y no tengo los medios, por ejemplo, lamentablemente se me juzga rápidamente como un delincuente o se me priva de la oportunidad de recibir en este caso una compensación adecuada. Podemos verlo en casos mediáticos, por ejemplo, con hijos de políticos o hijos de personas, en este caso, como el caso de, tan bullado hace mucho tiempo, de Martín Larraín, hijo del senador Hernán Larraín, que mató a una persona, eh, en este caso, mató a una persona atropellándola en estado de ebriedad y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque lo que hizo la familia fue darle por extrajudicialmente plata a la exmujer de este caballero y como ella seguía siendo la esposa legal, la única persona que podía cancelar el juicio y el resto de los familiares de esta persona que intentaron, por ejemplo, obtener justicia, no pudieron porque la esposa legal del difunto cerró el caso. Así que fue una situación gravísima. O lo que pasó hace poco con el Se cineasta, venden. o lo que pasó hace poco con el cineasta Nicolás López, que fue condenado a 5 años y un día por abuso sexual y por violación, que de hecho se le rebajó la pena porque se le estaba pidiendo más de 10 años, pero por la conducta intachable que había tenido hasta el momento, se le bajó a 5 años y un día, pero su defensa apeló a la Corte Suprema y se le puso en libertad. O sea, actualmente, si imagínense, si una persona es procesada por abuso y violación, va directo a la cárcel. Nicolás López nunca estuvo directamente en la cárcel porque también sus abogados apelaban que por protocolo COVID hoy en día cualquier persona que ingresa a un recinto penitenciario tiene que estar aislada por lo menos 7 días en aislamiento, y ellos pidieron que mientras duraba el juicio lo iban cambiando como de cárcel, como de centro, para que él siempre estuviera en cuarentena. Nunca estuvo preso. O sea, ustedes o yo podríamos hacer eso, ninguno. Pero no tenemos ni los contactos, ni la influencia, ni abogados que sepan ese tipo de triquiñuelas. Porque un defensor público de oficio, lamentablemente, no va a hacer eso porque es una persona a la cual se le asignan muchos casos al mismo tiempo de personas que no tienen los recursos para costearse un abogado y que simplemente esta persona hoy en día está libre por eso. Podemos apelar porque se denunció también, fue la funa de que uno de los jueces de la Corte Suprema, los magistrados de la Corte Suprema que votó a favor de la libertad de López, es un tío de Paz Bascuñán, que fue testigo a favor de Nicolás López y que es amiga personal de él. Obviamente el Poder Judicial descartó en este caso ese conflicto de intereses porque la persona en cuestión, que era familiar de este juez, Paz Bascuñán, no estaba imputada en el caso, sino que solamente era un testigo. Pero, ¿qué percepción le queda a la gente? Corrupción, lamentablemente, la corrupción. Y ese es el tema de por qué poco a poco se ha ido regulando. Entonces, las autoridades deben asumir la responsabilidad directa en la gestión de los asuntos públicos. Las autoridades del Estado, por medio del gobierno de turno, están llamadas a observar reglas mínimas y básicas de convivencia desde la ética y la moral pública. Entonces, los funcionarios públicos tienen que sumarse a esto. Y es necesario que se regulen este tipo de situaciones, que no vuelvan a pasar. La corrupción, en sus nuevas y cambiantes formas de expresión, es un modo de desorganización de la sociedad. Desorganiza la sociedad, nos separa, a la que se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un caso polémico de los últimos días ha sido el cierre del complejo industrial de Ventana, en la quinta región.
hace poco se viralizó por parte de los mismos periodistas que realizaron hace 32 años un reportaje sobre el complejo industrial de Ventana. Imagínense, el año 90, hace 32 años, Ventana ya estaba en el límite de la contaminación. Ya estaba rozando los límites legales, hace 32 años, donde los mismos gerentes y jefes de diferentes entidades, porque ahí en Ventana estaba en ese momento, salía un directivo de, por ejemplo, de Codelco, otro de la ENAMI, de la Empresa Nacional de Energía, por ejemplo, o sea, de minería, que diga, de la ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, cada uno a reconocer efectivamente, sí, la contaminación que estamos generando es alta, estamos dentro como de los marcos, así como de los límites como legales. Ya en esa época habían estudios que decían que mostraban que el 50% de las muertes en Ventana eran por cáncer. Y es porque ya sea contaminación a nivel del agua o a nivel de la polución del ambiente, las diferentes plantas estaban liberando elementos cancerígenos al medio ambiente. O sea, esto fue hace 32 años. Imagínense, el tema de la honestidad, que es lo que mencionaba, se está reconociendo hace 32 años, pero después se vuelve a encubrir. Ese es el tema del problema de la percepción y por qué la gente también, uno como ciudadano, tiene un rol también, tiene que denunciar, ya sea en el trabajo, como ética laboral, o con la ética ciudadana, que tiene que ver en este caso nuestro rol dentro de la sociedad, denunciar este tipo de situaciones. La mayor la mayor cantidad posible, y porque es justo también que los ciudadanos y las ciudadanas castiguemos con el voto a las personas que encubren esto. Es parte del rol ético en este caso. Si se tira candidato, por ejemplo, en mi región, una persona que yo sé que es dueño de una empresa que contamina, no podría votar por esa persona porque le está causando un daño al medio ambiente. Pero hay gente que lamentablemente, debido a la desinformación, no lo hace. Por eso es muy importante también el estudiar y el estar ligado a este tipo de situaciones. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de la real, sin nombre, sin nada, pero es un caso que pasó en la prensa hace un tiempo. Nos enteramos a través de la prensa del caso de un policía que se enamoró de la representante de una banda organizada de traficantes de drogas. Esto ocurrió en el sector sur de Santiago. Fue un policía que corrompió a sus compañeros de unidad a través de la entrega de dineros y objetos de valor que obtenía de la protección que brindaban a la banda citada. O sea, un carabinero se enamoró en este caso y comenzó una relación personal con la líder de una banda de traficantes de drogas. Convenció a sus subalternos en este caso también de que prestaran protección y seguridad a esta banda, y a la vez le ocultó la información a los superiores. ¿Qué podemos ver acá desde el ámbito ético y moral? Es reprochable, por ejemplo, en esto, la falta absoluta de probidad en el actuar del funcionario, la probidad en este caso de las buenas prácticas profesionales. Carece totalmente de esto. Ayudó a corromper a funcionarios aprovechando su rango y el conocimiento de los movimientos de los delincuentes. ¿Qué ocurre aquí? Las personas, lamentablemente, instituciones uniformadas en Chile, son altamente jerárquicas y es muy difícil que una persona, por ejemplo, que los rangos más bajos se rebelen en contra de un suboficial o de un oficial, por un tema de jerarquía. No haber dado, por ejemplo, aviso a los superiores de la existencia en su jurisdicción, por ejemplo, de esta banda organizada que se dedica al tráfico de drogas, haber roto los códigos éticos que le impiden a un policía tener contacto más allá de lo profesional con los delincuentes, haber arrastrado a los superiores ignorantes del tema a ser expulsados y trasladados de la institución, y haber expuesto a las familias también de estos funcionarios al juicio público como policías corruptos. Porque nosotros sabemos que un crimen así, o una funa a una persona, salpica a la familia también. Imaginemos en el caso, por ejemplo, no sé, prácticamente a mi hermano lo funan en este caso, ya lo hice, vaya, no se preocupe. Bueno, va a quedar grabado la parte que no esté. Disculpen, nos vamos a extender un poco más porque igual es harto contenido, igual yo prefiero verlo todo, pero lo revisemos todo para que les vaya bien en la evaluación, lo que da quedando. Así que Gracias. les pido ahí que me tengan paciencia porque yo creo que nos vamos a usar como unos 15 minutos. Así que es importante ver esto, porque como decía, ante el caso descrito, como ejemplo, los gobiernos se han visto en la necesidad de adoptar leyes
códigos, reglamentos con la finalidad de hacer frente a este tipo de estímulos que podríamos llamar, que incitan a la corrupción. Por ejemplo, el tema del dinero, el tema de la posición de algún oficial superior o de alguna jefatura, que es lo que veíamos en el caso pasado, por ejemplo, de la evaluación pasada, donde el jefe le decía al asistente social de la empresa que rindiera los gastos como quisiera nomás, y total la plata ya estaba, y que llamara por teléfono nomás. Donde ese tipo de jefaturas nos llevan, ya sea en el ámbito privado o público, a incitar a faltar a la ética. Y por eso es debiendo regular el actuar ético de los ciudadanos que ocupan cargos públicos y en las empresas es muy importante. En otros países se han creado instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas. Yo creo que todo el mundo ha visto en las series de policías gringos que existe asuntos internos, donde hay una unidad dentro de las mismas policías que eh, estudian en este caso y ¿cómo se llama? Investigan a los oficiales de policía corruptos. Y obviamente son odiados por los policías porque a nadie le gusta que estén, que estén funando, entre comillas, la corrupción. Pero es lo correcto. Y en el caso, por ejemplo, de lo que, y es como mencionar, por ejemplo, en lo que, similar a lo que mencionaba Stephanie, por ejemplo, el concepto de la acusación constitucional. Existe en la actual constitución, que es la constitución del 80, existe, pero es muy engorroso y muy difícil llegar a juzgar a un presidente o un político o un ministro bajo esa premisa, porque implica doble votación para ser aprobada y para recién entrar en proceso. Países, por ejemplo, como Colombia, que es un país en el cual la corrupción debido al narcotráfico, la corrupción del poder judicial es enorme. Por tanto, en Colombia se desarrolló lo que es el Tribunal Constitucional, en este caso el Tribunal Legislativo, donde los mismos congresistas pueden procesar a los políticos corruptos que tienen comprado, por ejemplo, al Poder Judicial. Hace poco se intentó llevar a juicio, por medio de este Tribunal Legislativo, a Álvaro Uribe, un expresidente de Colombia, que está acusado por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hacía Uribe? Una de sus prácticas habituales era, se habían, por ejemplo, dirigentes sociales o dirigentes medioambientales que intentaban ir en contra de sus políticas del gobierno. Es algo terrible. Mandaba a que los mataran, pero que antes de matarlos los disfrazaran de guerrilleros, de miembros de la FARC. Los mataban y decían que eran de la FARC. Y salía, por ejemplo, no sé, hipotéticamente, no sé, mi hermano, y lo mataron, y dijo, pero si mi hermano no es de la FARC, mi hermano trabaja en la fábrica de al frente y es dirigente sindical, y lo mataron por eso. No, no, su hermano es de la FARC. Mire, lo pillamos con una metralleta y vestido de paramilitar. Así que obviamente con el tiempo se pilló todo este tipo de situaciones y lo intentaron procesar, porque Uribe, después de dejar de ser presidente, había sido electo como congresista. ¿Qué ocurrió? Uribe renunció al cargo de congresista y al dejar de ser funcionario público no lo podía juzgar el Tribunal Legislativo y pasó al Tribunal como Poder Judicial Ordinario, y está con arresto domiciliario en su casa. Su única condena. O sea, es terrible, o sea, la manipulación del sistema, pero eso es difícil, es muy difícil procesar a un político, muy difícil. Inclusive en A los Chile, carabineros es más fácil. sí, Creo que pero los carabineros tuvo una noticia de corrupción gigante que cayeron un montón y no sé cuál fue la noticia. el general de Carabineros hace poco, Sí, sí, pero imagínense, están procesos generales de Carabineros, del Ejército, de la Armada, de la FACHA, de todos. O sea, en todas las instituciones militares y de orden, la PDI también, en todas las grandes cabezas han sido corruptos. O sea, ¿qué espera uno, por ejemplo, como un ciudadano común y corriente, de las organizaciones que tienen que protegernos y cuidarnos? Es súper complejo que la gente hoy en día tenga confianza. Por eso es muy importante también que la gente se informe de este tipo de situaciones y vote con conciencia. El voto ciudadano implica también una actitud ética ante la sociedad. ¿A quién voy a votar yo? Voy a votar por una persona que tiene antecedentes de corrupción en el mundo privado, en el mundo público, o voy a votar, por ejemplo, por una persona que no tiene ese tipo de antecedentes. Por eso es muy y importante que es bueno la nueva constitución porque no se pueden reelegir, creo que va a haber un artículo donde no se pueden reelegir nuevamente a las personas corruptas.
Mm. O sea, que va a estar como castigada la persona si hace Oye, algún delito. hoy en día, por ejemplo, lo que pasa es que la constitución actual tiene resquicios legales. Está hecha para eso. Hay, por ejemplo, hoy en día creo que es senador ahora, Pedro Velázquez, que es un senador, si no estoy mal ahora, anterior diputado por la región de Coquimbo. Pedro Velázquez fue alcalde de Coquimbo como en 2 o 3 periodos y se le inhabilitó de ejercer cargo público por 5 años porque desfalcó el municipio de Coquimbo en más de 5.000 millones. Nunca pagó nada y está inhabilitado para ejercer cargos públicos en municipios. Él no puede ser alcalde ni concejal nunca más, pero pudo ser diputado y senador. Imagínense. Y por eso es importante que se haga una ley que establezca para toda la ciudad, para todos los cargos públicos. Si una persona es procesada, aunque sea por sospecha, así debería ser. En otros países funciona así. Aunque haya sido implicada en un proceso judicial por corrupción y haya salido libre y todo, lamentablemente queda inhabilitado por la sospecha de que esta persona pudo haber sido parte. Si hay alguna, aunque Como sea un tipo. nosotros los humanos que nos manchamos los papeles y no tenemos trabajo. Efectivamente, efectivamente. Si una persona, por ejemplo, si usted, no sé, cuesta mucho, por ejemplo, si usted, por ejemplo, no sé, hipotéticamente la detuvieron manejando en estado de ebriedad, su hoja de conducción quedó manchada por años. Se demora años uno en poder limpiar esa hoja de conducción y a la primera que usted le detiene, usted se va preso hoy en día. Por eso, en Chile se intenta volver a las penas de cárcel para los funcionarios públicos y privados que incurran en prácticas reñidas con la ética y la moral funcional. Es el intento, se está intentando, por ejemplo, por medio del caso de establecer códigos éticos que busquen también autorregular la actividad de los servidores públicos. La adopción y aceptación de un código de ética es algo que más que una declaración de buenas intenciones, ya que introduce una perspectiva moral diferente. Representa contenidos objetivos fijos, generalmente admitidos, no negociables, gracias a los cuales la actuación éticamente correcta es socialmente reconocida y premiada tanto en el ámbito individual como empresarial y público. Casos como estos son los países más desarrollados, por ejemplo, caso a mencionar, Suecia, por ejemplo, en el cual un profesional de la salud, independiente, como les decía, por ejemplo, de temas como el aborto, tiene que hacer realizar un aborto, independiente de que le guste o no le guste, porque es la ley y todo profesional que vaya en contra de un procedimiento, no existe la objeción de conciencia. Es la ley y es lo ético, lo correcto para nuestra sociedad en este momento. Algún día cambiará, usted puede hacer un movimiento civil, puede hacer lo que quiera y revocar la ley de aborto, pero hasta el momento la ley es clara. Un obstetra, o en este caso, una obstetra o un obstetra tiene que realizar un aborto. Es parte de sus funciones. Y usted lo sabe desde el día 1 que entra a estudiar la carrera. Si no está de acuerdo con eso, absténgase de estudiar esa carrera y estudie una carrera que sea distinta. Pero si usted estudia esta carrera, usted tiene que tener claro que el día de mañana va a tener que hacerlo. Y es lo que pasa, lamentablemente. Pues actualmente en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios públicos, así como de las empresas y de los empresarios, en los asuntos referidos a la corrupción y a los delitos de carácter ético adquieren una mayor relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que posee el ser humano, que es la vida. Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la moral y los valores. Por eso la ética empresarial, sin duda, tiene incidencia en el actuar del trabajador, observando siempre al empleador en su actuar apegado a la ética en todo tipo de acción que tenga por finalidad obtener un permiso, una patente, la autorización de venta, el funcionamiento de un comercio, etc. Si ustedes el día de mañana trabajan en un local de comida, por ejemplo, dar un ejemplo, o se han trabajado, muchas veces ocurre que hay situaciones que se tienen que, mínimas de salubridad. Hay que fumigar, por ejemplo, porque cuando van a supervisar Seremi de Salud, si pillan bichos, por ejemplo, o algo, o ratones, por ejemplo, es algo insalubre y puede afectar a la salud de las personas que se alimentan ahí. Pero hay gente que, por ejemplo, no sé, fumigar me sale 200.000 pesos, coimear a un funcionario de la Seremi de Salud 50. Gente dice, bueno, les pago las 50 lucas al funcionario del Seremi y me ahorro 150. Eso es poco ético. Y ustedes tienen que denunciar ese tipo de instancias, por ejemplo.
Y son así un millón de cosas que pasa, por ejemplo, las patentes de alcoholes, por ejemplo, donde uno se encuentra con botillerías que venden alcohol o cigarrillos a menores de edad, por ejemplo. Gente que, por ejemplo, que trabaja en ventas y que abusa, por ejemplo, de los horarios de las personas y no paga horas extras, por ejemplo. Contrata muchas veces a personas, abusan, por ejemplo, de extranjeros que están recién tramitando sus papeles de ciudadanía y por tanto los amenazan y le dicen, bueno, si tú no trabajas más tiempo, te vas a quedar sin sueldo, etc. Lucila. Yo cuando trabajaba en los locales, habían jefas que por ser vencían las cosas y para sacar el porcentaje, ellas lo mezclaban los alimentos. Y yo lamentablemente, yo no podía hacer eso, po. Y yo cuando iban las jefas, estas Seremio, yo las acusaba, po. Y yo tenía problemas por eso, porque no dejaba que ellas hicieran lo que tenían que hacer. Porque era un producto que estaba yendo hacia el público y realmente lo mezclaban, po, lo bueno, lo vencido con lo bueno. Entonces eso para mí era corrupción, po. Eso es una falta a la ética, completamente. Donde las empresas, por eso existe el concepto de la merma y que está asegurado. Por eso existen los seguros y se reguló esa situación donde hay pérdidas y punto. Supermercados, todas las empresas, por ejemplo, de comida. Pero, ¿qué pasa? Muchas empresas lo que empezaron a hacer fue, listo, ¿qué hacemos? Empezamos a rebajar los precios, por ejemplo, el producto está por vencer, lo vendemos más barato y la gente lo consume bajo su propia, sabiendo que, por ejemplo, esto va a vencer en 3 días, por ejemplo. Pero eso se reguló hace poco. Antes simplemente se quitaba el etiquetado nomás y se ponía encima de algo y se ponía oferta tapando la fecha de caducidad del producto. No es lo correcto, pero esto es algo que se ha ido regulando poco a poco y tomando conciencia a la ciudadanía, porque las personas que tienen que hacerse cargo de eso son los ciudadanos, porque el empresario se va a preocupar solamente de ganar plata, porque esa es la lógica empresarial. Hay una idea muy romantizada con respecto al tema de la gente con dinero a nivel mundial. Es como, por ejemplo, con el tema del empleador. El empleador no le está haciendo un favor a usted por darle trabajo. El empleador no puede trabajar y no puede hacer nada sin ustedes como trabajadores. Ese es el tema. Es una relación en este caso, de compertenencia en la cual no puede haber empleador sin empleado y viceversa. Así que lo mismo ocurre con la ciudadanía. El ciudadano no puede haber estados sin ciudadanos que estén a favor y que se preocupen de tomar un rol activo. Eso. Por lo antes descrito es que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la ética pública y empresarial son hoy en día objeto de estudio, de investigación y de regulaciones por gobiernos, empresarios, empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos y por la ciudadanía que está cada día más empoderada para denunciar actos reñidos con la norma. Y es lo importante. La ciudadanía hoy en día cada día está más atenta a este tipo de cosas. Denunciar las situaciones gracias a las redes sociales. Ustedes consumen, por ejemplo, van al supermercado y consumen un producto y viene con invitos o viene mal o algo, ustedes le sacan una foto y lo suben a redes sociales. Lo pueden denunciar por medio del CERNAC también. Millones de instancias que ustedes pueden utilizar para que la gente se cuide de este tipo de situaciones, porque si no lo hacen, uno lo deja pasar, esto se repite y puede ser perjudicial para la sociedad en general. Usted, profe, mire, acá abajo yo tengo un negocio, ya, un negocio chiquito que ellos mismos son los dueños. Y siempre a ellos le están llegando, por ser, a veces llega un camión de estos que distribuyen el pollo, y a veces el pollo está a 2 días de vencer. Se los traen a ellos y ellos lo compran más barato y lo venden un poco más caro. Y yo siempre estoy viendo la fecha, como los yogur, los quesos, y muchas cosas que le llegan. Entonces, eso es ilegal también, po. Lo que pasa es que, o sea, no es que sea ilegal, entre comillas, como si ellos lo están vendiendo en el momento. Cuando todavía no está, ¿cómo se llama en este caso? Como malo el producto. Lo que están haciendo es lo mismo que le digo yo, o sea, las empresas mayoristas, los distribuidores, hacen eso,
bajo el riesgo del consumidor, en este caso, de comprarlo, le dicen al negocio, miren, esto está a punto de vencer, les quedan 2 o 3 días para el vencimiento, yo te lo dejo más barato y tú lo puedes, si es que tú lo puedes vender. Y obviamente las personas dicen ya, pero ¿qué pasa? Ahí la empresa lamentablemente es donde queda el resquicio legal, donde lamentablemente la empresa mayorista que está vendiendo no está faltando a la ley, sino que ellos están informando la fecha de caducidad como corresponde, diciéndole a la persona que es bajo su propio riesgo, pero el minorista en este caso, como Minimarket, por ejemplo, ellos están faltando a la ética y bajo una denuncia sería directamente hacia el Minimarket. El tema es que lo que se puede hacer es regular ese tipo de cosas donde cualquier tipo de producto que no se pueda comercializar ni siquiera del mayorista hacia abajo si ya está muy próximo a la fecha de caducidad. Porque venderlo del mayorista al intermediario y después al consumidor, ya obviamente el producto va a estar mal. No va a ser apto para el consumo humano. Pero eso son cosas que implican preocupación de la gente, que la gente se movilice, que la gente actúe, la gente reclame. Pero el problema es que vivimos en un sistema que es tan demandante, tan agotador, tan estresante para todas las personas, que infortunadamente la gente no tiene ni energías ni la voluntad necesarias para reclamar. Y es súper triste porque caemos en este caso en un círculo vicioso en el cual estamos chatos de las situaciones que ocurren a nivel mundial, pero tenemos que trabajar tanto para poder subsistir. ¿En qué momento? Por eso se dio, por ejemplo, se cristalizó durante el año 2009, todo esto como que eclosionó hasta cierto punto. Durante la situación del 2019, el estallido social, donde la gente ya colapsó. Fue un colapso de años de acumular y aguantar este tipo de situaciones. Y probablemente, si seguimos así, se va a dar algo probablemente similar, porque la gente viene de aguantar una pandemia a nivel mundial, donde la gente está empezando a colapsar. Psíquicamente, todo el mundo está colapsado hoy en día. Todos estamos, me incluyo, estamos reventados y reventadas, y muchas personas hoy en día están trabajando más de lo que trabajaban antes por el miedo a quedar sin trabajo por alguna situación como una nueva pandemia, o alguna nueva crisis económica, o la alza de los precios, por ejemplo, etc. Así que, yendo, por ejemplo, a este último punto, que es la ética y las competencias laborales, la ética laboral o profesional está estrechamente unida al ser de alguna forma como profesional, a cómo debe ser uno profesional y y a lo que uno tiene que saber hacer en el campo laboral. Es importantísimo esto, ya que tal como se trabajó en las unidades anteriores, el ejercicio de determinada función está regida por el hacer responsable, el saber y tener los conocimientos suficientes para ejecutar una operación sin poner en riesgo la integridad física, moral e intelectual de las personas, como también sin poner en la misma situación a la empresa. Por eso, una persona, por ejemplo, un médico, no hace la pega de un abogado y un abogado la pega de un médico. Así como ustedes, por ejemplo, no podrían hacer una clase de filosofía, yo no podría en este caso trabajar en una institución, en este caso hacer la función de una trabajadora social, por ejemplo. No tengo las competencias. Profe, ¿y usted qué especialidad es? Yo ¿Qué área? soy de filosofía, yo soy licenciado en filosofía y doctor en filosofía. Ah, qué bonito, a mí me encanta la filosofía. Sí. Y no sé si es tan bonita, pero Es, es crítica, analítica, pero me gusta sí. la filosofía modernista, que filósofos modernistas hoy en día están Heidegger, no sé si los ha leído, pero es como una filosofía distinta a los Sí, no, antiguos, pero los antiguos claro. ya están obsoletos. No necesariamente, pero sí, no, yo he estudiado todo esto. Yo he estudiado, ni se imagina la cantidad de filósofos que he estudiado. Sí, Heidegger, yo estudié bastante Heidegger en la universidad, porque mis profesores eran especialistas en Heidegger. No es de mi gusto en muchos aspectos, pero sí, en español y en alemán. Así que, no sé, es parte de la formación en filosofía estudiar muchos pensadores. Quizás por eso no, puede ser interesante, entretenido, pero lamentablemente a veces te vuelve un poco la vida un poco más infeliz ser tan crítico.
Ese es un tema que tiene la filosofía y que está, y ustedes lo ven acá. La filosofía se encarga de reflexionar en torno a todos los puntos de la sociedad, ya sean buenos o malos. Y bajo ese respecto, nosotros como sociedad, nos vamos a dar, si nosotros entramos, si la filosofía se enseñase, la misma ética, si se empieza a enseñar desde muy temprana edad, uno va a cambiar su percepción de la sociedad. Hasta el punto de entender nosotros y ver, es como tuta, nuestra sociedad está mal y tenemos que mejorar. Yo lo hago, pues yo hago clases también en colegio con niños más pequeños de séptimo en adelante y ayuda bastante entregarles estas herramientas desde muy temprana edad. Inclusive desde primero básico en adelante se debería enseñar esto para que llegar a adultos tener ya estas concepciones integradas. Así no caer, por ejemplo, en la corrupción. Si a muchos políticos y políticas se lo hubiesen enseñado desde los 6 años a no ser corruptos, probablemente no existiría la corrupción en la sociedad. Eso. Yendo a este punto de lo que tienen que ser estas competencias para la sociedad, en este caso, nosotros tenemos que saber como profesionales, tener los datos, los conceptos, los conocimientos asociados a nuestra propia profesión. Saber hacer, en este caso, tener las habilidades, las destrezas, los métodos de cómo actuar, por ejemplo, saber ser, tener actitudes y valores que guíen mi comportamiento y saber estar, las capacidades de relacionarnos al momento de la comunidad en la cual yo habito a nivel interpersonal y el trabajo cooperativo. Estos son competencias básicas que uno tiene que desarrollar como profesional y que al momento después se pueden aplicar ya en el ámbito laboral de la siguiente forma. Son todas las habilidades y aptitudes que tienen las personas que les permiten desarrollar un trabajo de forma exitosa. Y es la capacidad para responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o tarea, según criterios de desempeño definidos por las empresas o el sector productivo, donde nosotros se nos forman en este tipo de competencias, pero que están regidas por las competencias laborales, que es como un catálogo que las empresas, el sector público, todo en general, toda la sociedad, los actores que van a darme el trabajo, establecen ese ya. Yo tengo, por ejemplo, un perfil que deben cumplir los estudiantes de servicio social. Y ustedes son formados para tener estos elementos. Saber los conocimientos, saber hacer las cosas, saber ser profesionales, respetar las normas éticas y saber estar dentro de un lugar, relacionarme con las otras personas. Esto es lo básico que ustedes tienen que aprender como competencias a nivel teórico y práctico para después llenar el catálogo de competencias, entre comillas, que establecen los empleadores o los futuros empleadores. Eso es básicamente lo que se da de hecho en la formación técnico-profesional, el modelo basado en competencias, en el cual las competencias o el perfil del estudiante se define entre lo que podrían ser, por ejemplo, los mismos profesores, con las empresas, el sector público, y a la vez en este caso por la experiencia que van teniendo de los mismos estudiantes que van saliendo y teniendo prácticas. En la medida que ustedes van practicando, teniendo prácticas profesionales en algún lugar, las personas van adquiriendo conocimiento de decir, bueno, me di cuenta con esta camada de estudiantes que a lo mejor hay ciertas cosas que deberíamos incluir, que deberían tener a futuro, y se va adaptando poco a poco esto. Es diferente, por ejemplo, al currículum más que se da muchas veces en la universidad, que es el currículum clásico, que es más teórico solamente, donde a un profesional se le llena de contenidos, pero no se le da casi práctica. En casi todas las carreras universitarias ocurre eso, donde hay como una práctica final y para de contar. Por ejemplo, en Derecho, un abogado, una abogada, tienen una práctica, que es la final solamente. O sea, tienen que estudiar todos los años de la carrera y después al final, cuando dan el examen de grado, recién se van a meter, por ejemplo, en este caso, a hacer la práctica en el Ministerio Público. Y uno dice, por ejemplo, ¿y de qué me sirve un cabro que viene sin saber nada? Sabe pura teoría, llega, por ejemplo, con 6 años de teoría, pero no sabe nada de práctica. Le tengo que enseñar de cero. Si a ese mismo estudiante yo lo mandara, por ejemplo, en primer semestre, a ver un tribunal y a ver cómo es la situación, cambiaría a lo mejor la percepción y no estaríamos llenos a lo mejor de estudiantes de derecho que están dando la hora. Gente, porque es común en derecho que mucha gente estudia la carrera porque le parece interesante o porque la familia le llama la atención o por presión social, pero la carrera en sí no es para todo el mundo. No todo el mundo sirve para ser abogado, o no todo el mundo sirve para ser profesor o profesora.
Y por eso, por ejemplo, las carreras de pedagogía hoy en día se empiezan a hacer prácticas de observación en algunos lados desde el primer semestre, para que los estudiantes vean si realmente sirven o no para ser profesores. Pues no todo el mundo tiene el temple o el aplomo de estar en un aula con 45 estudiantes todo un día. Complejo. O el caso de ustedes, por ejemplo, trabajar efectivamente con personas, adultos mayores o niñas, niños, mujeres, en situaciones complejas. Trabajar con mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Trabajar, por ejemplo, con niños abusados, con adultos abandonados. O sea, no todo el mundo tiene el temple tampoco para poder trabajar en ese tipo de situaciones. Y eso hay que asumirlo. Nosotros con los casos hacemos como práctica. Sí. Cuando nos envían casos los profesores hacemos como unas mini prácticas, pero in situ, en vivo, yo creo que es otra realidad. Como que uno se imagina en los casos la historia, pero verla en vida real yo creo que Es debe muy tener distinto. otra... Sí. Por eso. Al final, en esto lo que vemos aquí, la persona y el compromiso social tiene que ver en este caso que el cuestionamiento ético es inherente al actor humano. Nosotros tenemos que tener en nuestra vida cotidiana un compromiso con la sociedad. Todos nuestros actos llevan, de alguna u otra forma, a afectar a un otro. Todo acto humano es trascendente. Desde la cosa más simple que uno haga, como por ejemplo prender la luz o apagar la luz, esto puede tener, por ejemplo, consecuencias. El sobreconsumo eléctrico, por ejemplo, lo que implica, o inclusive algo, por ejemplo, que puede ser así como el desayuno. Mi desayuno puede afectar a muchas personas. Pero ¿cómo, profe? Mi desayuno. Pensemos en el caso de hipotéticamente, Stephanie es intolerante a la lactosa. Y Stephanie va a tomar desayuno y quiere, oh, quiero café con leche. Pero en su casa no queda leche sin lactosa, solamente queda leche con lactosa. Y ella dice, igual me tomo el café con leche con lactosa. Eso a una persona que es intolerante a la lactosa le puede causar una respuesta como una indigestión, por ejemplo. Y Stephanie falta al trabajo y sus colegas del trabajo tienen que hacer doble trabajo porque Stephanie se tomó un café con leche en la mañana. Sabiendo eso, uno puede decir, ya, no corresponde entonces a lo mejor, o lo mismo, por ejemplo, Stephanie se puede, a lo mejor, puede, no sé, con la misma alimentación, enfermarse por X motivo, y ella se tiene que hacer cargo a lo mejor de cuidar a un familiar enfermo, pero van a estar los dos enfermos y la otra persona no va a tener quien la cuide a lo mejor. Eso, son decisiones que uno tiene y que toda persona, ya sea en el ámbito privado, en el ámbito público, tiene que asumir con las consecuencias de sus actos y responsabilizarse. Y en general, mira, vamos a dejar hasta acá porque el resto tiene que ver con los derechos y deberes de los trabajadores. Obviamente todo esto ya lo hemos conversado de alguna u otra forma. Y vamos a pasar directamente a la evaluación, porque ya nos pasamos mucho, del aplicando lo aprendido de esta unidad, que al igual que los otros trabajos es de carácter individual y ustedes van a tener que responderlo en el mismo documento. Este aplicando lo aprendido es un texto que ustedes tienen que leer y sacar 3 ideas principales del texto. Es un texto que es de la ONU, de la unidad en este caso contra droga y el delito. Y la pregunta es la siguiente, es una sola pregunta que dice, identifique 3 ideas centrales del texto, comentando cada una de ellas en la que explique su postura frente al tema, justifique y o fundamente cada una de sus respuestas, en un mínimo de 4 líneas o un máximo de 10 líneas. Ojo, son 4 líneas por idea central. 4 o 10 líneas por idea central. No 4 líneas en total. Pero lo tengo en consideración. Yo sé que muchas personas ya han ido respetando más el tema de los requisitos mínimos de extensión de las respuestas, pero hay personas que todavía les cuesta y que no sé, yo creo que más que costarle comprender la instrucción, les cuesta más expresarse escritamente. Tienen que hacer el esfuerzo de explayarse y cumplir con el criterio mínimo, porque en una línea o en 2 líneas uno no es capaz de fundamentar un punto de vista. En una línea ustedes pueden expresar de hecho cuál es la idea central, cuál es una idea central, por ejemplo, pero después no tienen cómo fundamentar o explicar por qué es central. Así que, fíjense, voy a hacer el ejemplo leyendo el texto. La ética profesional encarna los valores y los objetos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante un cliente o consumidor. Entonces, idea central 1, por ejemplo, la ética profesional es central en una carrera. ¿Y por qué sería central?
en este caso yo tengo ahí la primera idea, por ejemplo, la ética profesional es central dentro del ámbito de cualquier profesión. ¿Por qué? Porque nos puede servir en este caso para medir los estándares de cumplimiento, en este caso, de cualquier profesional frente a los consumidores o a las personas del servicio que yo presto, etcétera, y ahí lo pueden responder. Continuando en el texto, el cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión. O sea, dado que la ética profesional refleja los valores y objetivos de las profesiones, algunos de sus aspectos varían significativamente de una profesión a otra. Además de contener objetivos y valores propios de la profesión, la ética profesional puede también reflejar aspectos de las teorías de la ética, como el utilitarismo o las virtudes que los profesionistas deben esforzarse por alcanzar. Bajo este respecto, nosotros podemos ver que hay situaciones en las cuales, por ejemplo, la ética profesional no solamente resguarda a la persona, al individuo, sino también resguarda a la profesión en general, donde yo como profesional me aseguro de que estoy haciendo bien las cosas como individuo, pero también como representante de un gremio. Ese es el tema, por eso se establecen los códigos de ética profesionales, donde la misma comunidad se asegura de que los miembros de ella respeten ciertas normas y ciertos estándares de calidad, donde ustedes, por ejemplo, como futuros trabajadores sociales, van a saber que, en este caso, las personas que van a desempeñar esta labor, igual que ustedes, van a tener un estándar mínimo. Tenemos un estándar mínimo que tienen que cumplir las personas. Por eso es importante los códigos de ética. La ética profesional puede incluir normas para realizar un servicio profesional que también sean exigidas en fuentes con carácter legal, por ejemplo, como leyes y reglamentos administrativos. Los profesionales suelen tener experiencia que va más allá de la comprensión en este caso, de un no profesional. O sea, yo como profesional tengo un mayor conocimiento y una comprensión de mi área que una persona que no es profesional de esta. Por tanto, la persona, más que en este caso no está en condiciones, por ejemplo, de evaluar mis competencias y deposita su confianza en mí. Muchas veces pasa eso. Por ejemplo, no sé, yo voy a una óptica y pido que me hagan unos lentes. Yo no sé hacer lentes, no sé cómo funciona el proceso, y me entrego completamente al profesional de la óptica, esperando que esa persona va a actuar de forma ética y que me los va a hacer como corresponde. Yo no sé si en realidad le pusieron las capas de antirreflejo, luz para la luz azul, todas las tonteras que venden en las ópticas. Porque uno le dicen como el paquete completo y es como yo quiero lentes nomás. No sé. Les ha pasado, pasa muchas veces en muchos lugares que nos dicen eso. Inclusive si uno va al dentista, por ejemplo, y me dicen que me van a hacer un implante dental y me van a cobrar, no sé, 1.000.000 de pesos por un implante dental, y uno espera que supuestamente le dicen que va a ser un implante con un tornillo de titanio. ¿Ustedes saben si realmente ese tornillo es de titanio? No, ustedes confían en que el profesional está ocupando los materiales de mejor calidad como corresponde. Pero hay casos en los que no ocurre. Y eso es un tema también a considerar. Por eso, cada profesión establece ciertas normas y que uno tiene que, en este caso, respetarlas. Por eso, cuando los profesionales se enfrentan a problemas éticos, deben guiarse por su ética profesional. Sin embargo, dado que no sería posible eliminar la ética personal de la profesional, cualquier toma de decisiones de carácter ético en un contexto profesional debe tomar en cuenta la ética personal. Y que es lo que ya hemos mencionado. Una persona tiene también su punto de vista personal y tiene que ver si decide hacer algo o no, que es con los dilemas éticos. Por ejemplo, un psicólogo, una psicóloga, o ustedes, por ejemplo, en el ámbito, no sé, de repente reciben la situación de una persona, por ejemplo, una mujer, un niño, les cuenta una situación de abuso sexual. Y ustedes, ¿cómo se llama? Les confesaron bajo secreto esta situación. Ustedes están en el deber, por ejemplo, como personalmente ustedes creen estar en el deber de confesar esta situación para que sea llevado a juicio. Pero profesionalmente ustedes deberían mantener el secreto. Es como lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de los sacerdotes, por ejemplo, que bajo secreto de confesión se han enterado de crímenes más de una vez. Se les ha confesado, por ejemplo, personas asesinatos, y ellos por deber en este caso tienen que tener, por ejemplo, la autorización del Papa, del mismo Papa para, en este caso, revelar un secreto de confesión. Pero yo, por ejemplo, no sé, como Arturo Aliaga, personalmente, si fuese sacerdote, a mí
sinceramente, y me entero de que se acaba de confesar ante mí una persona que ha cometido 40 asesinatos, yo voy en contra de la institución y yo denuncio a esa persona, a riesgo de que inclusive me expulsen de la Iglesia Católica, me veten, por ejemplo, que sería lo correcto para mí, ¿se dan cuenta? Pero una persona, obviamente, como ética profesional, puede cumplir, tiene que decir, bueno, yo respeto la institución de la cual soy miembro y le mando mi cartita al Papa, al Vaticano y espero, no sé, 6 meses o un año a que tenga una respuesta. Y entre medio, a lo mejor la misma persona que me contó que había matado 40 personas ya va en 60. Ahí va en la decisión de cada persona qué es lo que hace. Por eso la ética profesional y la ética personal también pueden chocar en algunos aspectos y quizás a veces la ética personal puede estar en lo correcto y la ética profesional quizás no. Eso. Por ejemplo, la mayoría de los profesionistas están obligados a desempeñar sus tareas con apego a cierto estándar y esta obligación hacia el cliente no es polémica. Sin embargo, a veces los profesionistas permiten o requieren comportamientos que entran en conflicto con la ética personal. Y aquí podemos ver la situación, por ejemplo, de los militares. Para la sociedad, personalmente, si ustedes se fijan, eh, por ejemplo, la destrucción y los horrores creados por la guerra están en conflicto con la ética personal, pero muchas personas argumentan que se justifica que un soldado mate a un soldado enemigo en el campo de batalla. O sea, socialmente lo correcto sería, por ejemplo, muchas veces se justifica que es un bien mayor que un soldado norteamericano vaya a Irak a matar, por ejemplo, personas o Afganistán por el bien mayor que es proteger a todos Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con los atentados en los cuales con los mismos bombardeos en sectores con civiles? O sea, hay muchas situaciones en las cuales es complejo esto, que la ética en este caso, o lo que se considera como socialmente aceptado, no necesariamente sea lo correcto. La sociedad ve como correcto, por ejemplo, la invasión a otro país, que puede poner en riesgo a mi propio país, pero personalmente yo sé que efectivamente no se está respetando lo correcto porque se está matando a personas inocentes o no hay pruebas de que todas las personas que se están muriendo sean efectivamente terroristas o que haya realmente una situación de terrorismo como tal. Puede haber sido simplemente orquestado por los grandes poderes y donde muchas veces las personas que originan las guerras no son las que las pelean. Ese era el tema. Entonces, este es un tipo de conflicto entre la ética personal y la profesional. Otros de este tipo de conflictos incluyen, por ejemplo, el que debería un abogado mantener confidencial la información provista por un cliente si ella llevara a que se sentencie, por ejemplo, erróneamente a otra persona, donde mi cliente puede que me reconozca a mí ser culpable, pero ante el juez mienta y diga que no es culpable para zafar y terminen condenando a otra persona. O debería, por ejemplo, un terapeuta que mantiene la confidencialidad para alentar, por ejemplo, a un paciente que confiese asuntos dolorosos para poder experimentar una mejora y un alivio, mantener en secreto, por ejemplo, las amenazas del cliente hacia otra persona, donde, por ejemplo, mi paciente me confirma y me dice que en realidad él, ¿cómo se llama?, se siente mal porque está, por ejemplo, no sé, acosando laboralmente a un compañero y lo está tratando mal y se siente mal por ello, pero al final esta persona le está haciendo daño a otro. Y me está reconociendo, pucha, me siento mal porque le hago la vida imposible a un compañero de trabajo, pero al final no tengo ninguna vía de escape porque en mi casa mi familia me hace la vida imposible a mí. Y yo me desquito con mi compañero de trabajo. Digan, hay varias ideas importantes que podemos encontrar en este texto y ustedes tienen que argumentar, poner 3 de ellas y argumentar. ¿Cuál es para ustedes la idea más importante? Eso O sería sea, del texto, del cada texto. párrafo tenemos que buscar 3 ideas. No en cada párrafo, 3 ideas en general del texto. Puede ser de cualquier. 3 ideas en general del En texto. general, sí. 3 ideas generales. Sí, 3 ideas importantes o principales del texto, cualquiera de ellas, y ustedes justifican, lo importante es que ustedes justifican cuál para ustedes, por qué esta idea es importante. Por ejemplo, cuando decía la ética es central en una carrera, yo ahí hablo de eso y Sí, justifico por qué es central en una carrera la sí, ética. ¿Para sí. mí o a lo así subjetivamente o Sí, subjetivamente para usted. ya, Lo importante es que usted le dé un fundamento y usted diga si es para mí por esto y por esto. ya. Mario, ¿qué está escribiendo por el chat?
Parece que no entendió. Profe, entonces en cada párrafo del texto hay una idea. No o sea, no es que en cada párrafo, de hecho, en cada párrafo puede haber más de una idea. Ya. Párrafo entero, 3 ideas. No, en el texto entero otra idea. En el texto entero, perdón. Sí, Del el texto texto en general en sacar general, 3 tres ideas. ideas. Por eso, Stephanie mencionó, por ejemplo, una, yo les mencioné otra, por ejemplo, la ética, por ejemplo, yo dije, la ética es importante, por ejemplo, en las profesiones, por ejemplo, porque puede esto y esto, por dar un ejemplo. O la ética personal con la ética profesional pueden estar en conflicto, otra idea importante. Y así, pueden ser Puede de ser cualquier también, profe, que hay situaciones donde no solamente resguarda a la persona, sino también al gremio. ¿Eso Sí, también es una idea? también Ya. una idea. Por eso, las ideas dependen de ustedes. Ustedes pueden, cada persona valora una idea como más importante que la otra. Por eso, lo importante es que encuentren tres ideas a destacar del texto y expliquen por qué son importantes. Es la que tienen que hacer ahora, Mario. Es la que está es el aplicando lo aprendido de la unidad 4, lo que estamos viendo ahora. Es lo que le acabo de leer el texto y vimos las preguntas. Tienen que ver, hay 3 ideas, o sea, hay un texto y del cual tienen que sacar 3 ideas importantes del texto en general. Ustedes van a ver, depende de ustedes cuáles son las ideas y tienen que justificar, decir, por qué esa idea es importante. No es que yo arbitrariamente le diga, esto es importante porque sí, porque no. No, ustedes son las personas que analizan el texto y que son las personas que destacan las ideas importantes. El tema es que, ¿qué tan importante va a ser? En la medida que ustedes sean capaces de argumentar y decir, ¿saben qué? Esto es importante por esto y por esto. Ah, perfecto, por eso. Es importante. Eso es lo que yo voy a hacer al momento de evaluar. Es perfecto. El estudiante es capaz de justificar o fundamentar su punto de vista. Lo importante es eso, que ustedes sean capaces de decir, esto es importante por los siguientes argumentos. No simplemente es importante, ¿no? O el profe considera que es importante. No, yo aquí no existo. Las únicas personas lo único que existe acá es el texto y ustedes. Y es ver cómo ustedes, en base a todo lo que hemos visto y todo el material disponible, nos muestra cosas importantes. Yo creo que es evidente en ese aspecto cuántas cosas importantes hay en el texto. ¿Alguien más que tenga alguna duda, consulta? No, la nota, la última, creo que falta o no. Sí, yo la voy a... Que como le había dicho al principio, yo estuve, bueno, de nuevo con licencia, así que me atrasé un poco. Lamentablemente soy el profe Pollo. Enfermito. O sea, Sí. no de enfermito, sino No, enfermo se entiende, se de entiende. salud. Sí, no se entiende. Yo tengo las vitaminas muy bajas. Hay que tomar limoncito. Sí, no sé. Vitamina B. Ahí está, complejo B. Ah, No sé, de hecho aquí tengo otro complejo vitamínico, no sé, estoy ahí preocupando, porque imagínense, en 2 meses he tenido influenza, sinusitis y amigdalitis purulenta. oh. Así que no muchas No, gracias. no tiene que salir de la casa. Tiene que cuidarse, profe. Tiene que Sí. alimentarse mejor, comer más cítricos. Eso le va a ayudarle mucho. Sí, sí, estamos intentando cambiar la dieta también. Ah, también tiene que tomar sol. La vitamina D es muy importante. También la tengo baja, sí, no sé. Lamentablemente tengo complejos vitamínicos de todos por mientras, porque no hay mucho sol tampoco. Así que bueno, por mi parte, si no hay ninguna otra pregunta, yo lo dejaría hasta acá. Y nada, pues desearles que les vaya muy bien en su oración, que tengan un buen fin de semana largo. Recuerden que hasta el domingo, si alguien tiene algún problema, hasta el lunes durante el día, por correo. Pero lo ideal es que la suban por el aula virtual. Y la integrativa nos va a hablar en la próxima clase de la Sí, integrativa. sí, ahí vamos a ver, Ese sí. trabajo en grupal Sí, y va a ser de eso, un caso. sí. Perfecto. Así que eso, pues chicas y chicos, cuídense mucho. Profe, la última, Dígame, Lucila. el foro se responde grupal, ¿cierto? No puede ser individual. Grupal e individual. Ah, puede ser Ambos. individual. No, ambos. Es grupal e individual. Por eso son 2 foros distintos. O sea, dentro del foro está la opción de escribir grupalmente y de escribir individualmente.
solamente ya. para décima de la nota, no, no Sí, es un punto, sí. o sea, No, si no. uno no lo hace es porque no tiene décima, pero Sí. ¿es una décima? ¿O No, no, dos? varía en este caso, varía. Dependiendo ahí de, más que nada se refleja en la nota final de ustedes, por ejemplo, si tienen un 7 probablemente es porque hayan tenido, Ah, y a lo mejor, y revisa su trabajo y dice, no está tan bueno, pero es porque responde el foro. claro. Acuérdese del puntito de los que vamos todos los días a clase. Bueno, Ya, profe. ya. Chao, Cuídense, profe. cuídense, que estén muy bien, nos Cuídese, vemos. profe. Gracias, Cuídese chao, de los chao. fríos, profe. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien.